Bien, mis hermanas y hermanos, ya estamos conectados en Facebook y vamos a comenzar con la lección de esta tarde. Primeramente vamos a tener una oración. Vamos a pedir al hermano Carmelo, por favor, que nos guíe en una oración. Vamos a incluir, si es posible, hermanito, a la hermana Patricia Collao, que sigue convaleciente, a la hermana Irma Ramírez también, ¿ya? A, a la hermana Marta Córdoba de Buenos Aires, Argentina, y también a la señora Karin Kopp Espinosa. En esta oración, por favor, hermanito, cuando esté dispuesto. Ok, oremos. Buenas tardes, hermanos. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este momento que nos permites estar conectados por medio de esta plataforma, Señor, para ser edificados por medio de tu palabra. Pidiéndote, Señor, por mi hermano Mario, quien tiene el privilegio esta tarde de traer esta enseñanza, Señor. Esperamos que lo uses, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a lo que haya preparado, Señor. Que seas tú con él, pues, con cada uno de nosotros. Padre amado, queremos en este momento, Señor, pedirte por esta serie, estos hermanos que están pasando por alguna prueba o están en proceso de recuperación, como el caso de mi hermano Ral, Señor, sé con él, que se recupere, Señor, según tu voluntad, según tu propósito. Igual te pido por mi hermana Dori, Señor, por su salud. Pedimos por la mamá de nuestro hermano Sergio Pino, Señor, que seas tú que tengas misericordia, Señor, proveas lo necesario, que seas dándole mucha fortaleza a la familia. Pedimos por nuestra hermana Patricia, por nuestra hermana Irma, por nuestra hermana Marta, por la señora Espinosa, Señor. Tú sabes, Padre Santo, por lo que están pasando. Te pedimos, Señor, que tú eres nuestro médico por excelencia, Señor, que tú puedes hacer grandes obras según tu voluntad, Señor. Igualmente, mis amados hermanos, pedimos por cada uno de los que estamos conectados en esta plataforma, por aquellos que estarán conectados por el Face y por aquellos que tendrán la oportunidad, Señor, de ver también este mensaje. Esperamos que sea de provecho, de edificación para todos, Señor. Entre todas estas cosas, Señor, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que nos das, Señor. Dejamos este estudio en tus manos, Señor, y oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Carmelo. Ahora voy a dejar entrar estos hermanos que están aquí esperando en la puerta ahí. Y vamos a comenzar. Bienvenido, hermano Mario Arellano. Muchas gracias por aceptar la invitación y estamos dispuestos para escuchar todo el mensaje del Señor. Muy bien, gracias hermano Néstor por la invitación y bueno, saludos a todos los hermanos y hermanas que están acá en la plataforma y que nuestro buen Dios les bendiga y como siempre nos ayude a poder enfrentar las dificultades que vivimos. Vamos a compartir pantalla. Si me permite, hermano Néstor, para compartir pantalla, pues. Disculpe, hermano, estaba dejando entrar ahí una persona. Ya, ahí sí. ¿Estamos listos, hermano? Ok, perfecto. Muy bien, como ven ahí en el título, pues, de la presentación, dice, sé santos porque yo soy santo. Y esto aparece en la primera carta de Pedro, pero también es una oración que también se consigue en el libro de Levíticos, en las instrucciones que se le daba a los sacerdotes, pues. Es interesante que Dios se ponga a él como guía, como el ejemplo, como el modelo que nosotros debemos seguir, pues. Y en este caso, pues, él ordena, porque la palabra ser tiene que ver con ser, y es una orden imperativa que implica continuidad, pues no es que lo seamos en un solo momento de nuestra vida o en algunos momentos, sino es algo que nosotros debemos ser continuos en toda nuestra existencia. Nosotros debemos ser santos porque aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, es santo.
Y eso es una condición que nosotros no podemos evadir, ni podemos descuidar, ni pensar que es opcional. Realmente es obligatorio para nosotros ser como nuestro Padre es. Entonces, los términos santificación, santidad, santo, son comunes en toda la palabra de Dios, aparece cientos de veces, pues, y están directamente relacionados con Dios, con aquellos que son de Dios y con aquello que le pertenece a Dios, porque también en el antiguo pacto, pues, el tabernáculo, los objetos que había en el tabernáculo, todo eso estaban consagrados a Dios, ¿ok? No obstante, los términos no se relacionan con aquellos que están separados de Dios, o sea, las personas que no han sido, no han obedecido, no han sido consagradas, no se han unido a la voluntad, haciendo la voluntad de Dios, no son santos. Y esto es importante entenderlo porque a veces podemos llegar a tener mal concepto pensando que cualquiera que nombre a Dios, pues ya es santo. No. Santos somos aquellos que hemos obedecido el Evangelio correctamente, nos bautizamos en las aguas del bautismo como manda la palabra y perseveramos día tras día en hacer la voluntad del Señor. La palabra nos enseña que todos los hombres están separados, destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Eso que implicaba que ninguno era santo, sino que por alguna razón u otra, pues Dios ha permitido que el hombre se santifique, pues, o logre santificarse. En el antiguo pacto era de una manera imperfecta, era de una manera que era sombra, y símbolo, porque no era lo verdadero, pero Dios lo permitió por un tiempo hasta que viniese la simiente, que viniese Cristo, en quien realmente iba a haber perdón de pecados y donde llegaría la reconciliación con Dios. La humanidad, como sabemos, está cegada por el Dios de este siglo, su entendimiento está nublado o embotado por la ignorancia, entonces ellos andan en tinieblas, separados de la luz, y así anda la humanidad. Entonces, ¿qué quiero yo establecer inicialmente con esto? Que no podemos considerar santos, ¿ok? Ni santificados aquellos que no han obedecido a Dios, y en esa condición está la mayoría de la humanidad, pues. Y esto es importante para que aprendamos a diferenciar entre una cosa y otra, pues. Entonces, cuando Dios envía a su Hijo al mundo, el propósito era eso, pues, que los hombres dejaran de estar separados de Dios, que los hombres dejaran estar en condición de pecado, en tinieblas, cegado su entendimiento, para abrir los ojos de su entendimiento, para que comprendieran la voluntad de Dios y de esa manera ellos pudiesen acercarse a Dios. Entonces, eso fue lo que le dijo Cristo a Pablo, y Pablo lo relata en Hechos 26 del 15 al 18 diciendo: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte ministro y testigo de las cosas que he visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras, dice, sus ojos. ¿Cuáles ojos? No los físicos, sino los del entendimiento, ¿verdad? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, ¿qué otra cosa entendemos? Que todas esas personas que están cegadas por el Dios de este siglo están bajo la potestad, están bajo la autoridad de Satanás. Y todo el que está bajo la autoridad de Satanás no tiene ninguna comunión con Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, este era el propósito de lo que vino a ser Cristo, pues, ¿ok? Y el propósito era ese, traer el perdón de pecados. El autor a los Hebreos nos enseña que la ley y lo que se hacía en la ley, el sacrificio de animales, no quitaba el pecado, pues. No perfeccionaba aquel que se acercaba a Dios por medio de la ley, pues. Entonces, ¿qué vemos acá? Primero, para que abra sus ojos, esto es conocer y entender la voluntad de Dios, ¿ok? Porque eso fue lo que vino a revelar Cristo, ese misterio escondido que no había sido revelado aún, pues, para convertirse de las tinieblas a la luz admirable,
salir de la potestad de Satanás y someterse a la de Dios, recibir el perdón de pecados que tiene que ver con la santificación y recibir la herencia destinada a los santificados. Entonces, el apóstol Pedro, haciendo uso de los términos que aparecen en Levíticos, ¿verdad? Que se le dio a los sacerdotes, que también se le dio al pueblo de Israel, pues nos exhorta, pues, nos anima a los cristianos del primer siglo, a los que él escribió las cartas y también a nosotros que la leemos en estos tiempos. En Primera de Pedro 1 del 15 al 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Entonces, lo que Pedro nos va revelando nos ayuda a entender qué quiere decir ser santos, ¿ok? Dentro de este contexto y del contexto que se usa en Levítico. Por cuestiones de tiempo, pues Levítico no lo vamos a estudiar, pero estudiando Levítico lograríamos entender aún más lo que es el significado de ser santo como Dios es santo. Entonces, esto es lo que Pedro dice y es lo que nosotros vamos a tratar de analizar hoy. Pues. Significado de la palabra santo. Tanto santo, santificado, santidad, todos tienen la misma raíz, pues, ¿ok? La misma raíz, quiero decir, la misma palabra base de la cual se genera este título. Entonces, la santificación que se escribe en griego agiasmo es el proceso de ser consagrados, apartados del mundo y del pecado para Dios. Eso es lo que significa. Proceso que comienza en el bautismo, mis hermanos, donde Cristo nos santifica por medio de su sangre y después cada cristiano debe buscar continuamente la santificación día tras día mediante el arrepentimiento y la obediencia, porque cada vez que nosotros pecamos, manchamos esa santidad. Pues entonces el método que nos ha dejado Dios es que nosotros podemos acercarnos a Él mediante Cristo arrepentidos y pedir perdón si hemos cometido alguna falta, que no debería ser algo cotidiano en el cristiano. La santidad, que también como ven viene el origen hagiosum, es una cualidad divina y condición de pureza. O sea, santo es un ser luz, libre del pecado, en él no hay pecado, en él no hay tinieblas, es una condición y cualidad que debe manifestar todo siervo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, una de sus cualidades es la santidad. Pues. Y luego la palabra santo, que también es el mismo origen de la palabra, hagios, es el título o descripción que se le da a aquellos que han sido purificados en la sangre de Cristo y han recibido el perdón de pecados en el bautismo y se mantienen en esa condición. Estamos hablando del nuevo pacto. En el antiguo pacto, el pueblo tenía que ser santo porque Dios los escogió, ¿verdad? Cuando decidió crear un pueblo desde los lomos de Abraham y después Dios los sacó de Egipto y los llevó por el desierto y los metió en la tierra prometida y les ordenó hacer el tabernáculo. Cuando Dios los seleccionó al pueblo, ellos tenían que actuar y vivir como santos y para eso Dios le dio la ley de Moisés, para que ellos se ocuparan de eso. Entonces, en Levítico 11:44 vemos cómo aquí ya 44 al 45 dice, porque yo soy Jehová, vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis. Tenía que ver con la purificación. Y seréis santos porque yo soy santo. Aquí utiliza esta expresión. Y así que no contaminéis vuestras personas, en este caso, con ningún animal que fuese inmundo. Dios es el que definía que era un animal inmundo. Si ellos comían, si ellos tocaban un animal de esto, ya ellos se contaminaban y perdían su pureza. Porque lo importante que debemos entender, hermanos, es que la santidad, la santificación y el ser santo está directamente relacionado con lo que Dios nos ordena en su palabra. Si nosotros desobedecemos, entonces perdemos esa condición de pureza y si nosotros obedecemos, pues nos mantenemos siempre en santidad.
¿Ok? Entonces, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Ok, entonces, en el antiguo pacto se usa la palabra kadosh, que significa sagrado, puro, santo. Cuando nosotros estamos hablando de santo, estamos hablando de una persona, en el caso del nuevo pacto, que está apartado, ha salido de una condición, ha sido sacado, digamos, del grupo, del montón, de las tinieblas, y ha pasado a las filas de Dios, al pueblo de Dios. Eso es lo que significa ser santo. Y entonces, al ya haber salido de allí, pues estamos destinados a las cosas sagradas de Dios. Por ejemplo, la oración, los sacrificios, las alabanzas, la ofrenda, una vida consagrada a nuestro buen Dios. El diccionario Vine dice de Hagios, que es santo, dice lo siguiente: es predicado de Dios como el absolutamente santo, en su pureza, majestad y gloria. Fundamentalmente significa separado. ¿De qué está separado Dios? De pecado, de las tinieblas, de Satanás, de todas las cosas que Dios no tiene de ninguna manera comunión con eso. Entre los griegos, dedicado a los dioses, lo usaban ellos, esta palabra, y por ello en la escritura, en su sentido moral y espiritual, separado del pecado y por lo tanto consagrado a Dios, sagrado. ¿Ok? Entonces, ser santos en toda nuestra manera de vivir, pues la palabra lo dice a sí mismo, es una forma de vida, es una manera de vivir que tenemos que tener los cristianos. ¿Ok? Antes de obedecer la fe, teníamos una manera de vivir contraria a la voluntad de Dios. Al momento en que nos bautizamos y entramos en esa comunión con Dios, nosotros tenemos que ir cambiando esa manera de ser y esa manera de vivir, pues. Entonces, es una manera de vivir. Su significado es más profundo que simplemente pureza, separado, sagrado, consagrado, pero diremos que son las palabras que nos ayudan a entender mejor su significado. O sea, ¿cómo uno identifica una persona santa? Bueno, sabemos que es separado, pues, separado del mundo, separado del pecado, pero también tiene que ver con la pureza espiritual, separado de la maldad, de las tinieblas y consagrado o sagrado para el servicio a nuestro buen Dios. El diccionario Strong dice sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa o religioso, ceremonialmente consagrado, santísimo, santo, pues, ¿ok? Con relación al cristiano, ser santo significa separado del pecado, del mundo para Dios. Ser santo significa estar consagrado para servir y vivir según la voluntad de Dios. El cristiano ha sido separado del mundo y del pecado para servir a Dios, ¿ok? Entonces, habiendo dicho eso, ser santos en toda su manera de vivir. El contexto nos ayuda a comprender el uso que Pedro quiere darle a esta frase, ¿no? Tiene que ver con una manera de vivir diferente a cómo se vive en el mundo, a cómo vivíamos nosotros antes del mundo y cómo viven las personas que están hoy en el mundo. El verbo ser o sed, que lo dice la Reina Valera, es una orden y tiene que ver imperativa y tiene que ver con una acción continua, no con un evento único que es responsabilidad de cumplir de aquel que la recibe. O sea, es una forma de vivir constante. Desde el momento en que nos bautizamos hasta el día de nuestra muerte, o si Cristo regresa, nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. No son pocos los que creen que es Dios quien les va a cambiar, como una acción milagrosa del Espíritu Santo. ¿Ok? Porque hoy en día muchos dicen, no, es que Dios me va a cambiar, Dios me va a transformar. Sí, pero debemos entender cómo Dios hace eso. No es de una manera milagrosa. ¿Ok? No es así. El Espíritu Santo actúa a través de la palabra y es responsabilidad de cada siervo de Dios seguir las instrucciones de Dios en cuanto a la manera en que debe ser y vivir. Entonces, cuando se dice ser santos, la responsabilidad la está poniendo Dios sobre cada uno de nosotros. Si nosotros estamos esperando, después de leer la palabra, después que nos las explican, después que nos las enseñan, nosotros estamos esperando que Dios haga algo milagroso en nuestra vida,
estamos en peligro de perdernos, porque Dios ha puesto la responsabilidad sobre nosotros. Para eso nos dejó su bendita palabra, para que nosotros podamos tomar las decisiones y podamos hacer las correcciones que son necesarias. Entonces, en Primera de Pedro 1:13, dice, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, aquí hay varias instrucciones. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es un mandato, hermanos. Y tiene que ver con nuestro entendimiento, nuestra comprensión. Es un mandato que conozcamos, entendamos, razonemos, discernir en cuanto a lo que Dios nos está ofreciendo, a lo que nos está pidiendo y a lo que nosotros debemos hacer. Y mediante el discernimiento que cada uno pues obtenga, ir actuando, ir viviendo e ir cambiando lo que debe cambiar, porque Dios nos ha llamado. Pues. Entonces, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, o sea, debemos comprender, debemos entender, ¿ok? Debemos estar bien claros en nuestra mente, en nuestro entendimiento de lo que Dios nos está pidiendo. Ser sobrios es una palabra que tiene que ver con no permitir que nuestros sentidos sean embotados, por ejemplo, en las cosas del mundo, por el licor, por la droga. Mucha gente anda y pierden la capacidad de actuar, se vuelven más lentos, no razonan bien y Dios no quiere que nosotros nos dejemos embotar o nos dejemos absorber por las cosas del mundo, por los afanes de la vida, por el pecado, por la tibieza espiritual y por todas las cosas que nos pueden arrastrar por un camino que no es bueno, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está pidiendo nuestro buen Dios, ¿ok? Los cristianos del tiempo de la carta de Pedro habían sufrido mucho por causa de las persecuciones, ya estaba a punto de, de venir las persecuciones que hubo en el primer siglo, ya habían pasado las persecuciones de los judíos en manos de Saulo de Tarso, pero ya las persecuciones por causa de Nerón y por Domiciano, pues iban a venir, pues. Y ellos se habían dado cuenta que ser cristiano no era fácil, porque prácticamente tenían muchos enemigos. O sea, prácticamente el diablo trataba de poner a todo el mundo en contra de ellos. Entonces, ¿qué le está diciendo el Espíritu Santo por medio de Pedro? Mira, sean santos como yo soy santo. O sea, no se vayan a dejar arrastrar nuevamente por el mundo y no vayan a permitir que Satanás los vuelva a engañar y los vuelva a arrastrar a la condición que ustedes antes tenían. Entonces, la nueva versión internacional nos dice de 1 de Pedro 1:13, por eso dispónganse, fíjense, es una instrucción para actuar con inteligencia, o sea, con el entendimiento, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Entonces, tenemos que usar el entendimiento. Tenemos que comprender, tenemos que discernir y no descuidarnos en esas cosas. El cristiano debe entender la palabra y actuar conforme a ella, actuar con inteligencia, sin perder la esperanza que Dios nos ha dado con relación a cuando Cristo regrese y las grandes bendiciones que recibiremos. De tal manera que no lleguemos a desechar la gracia, que nos volvamos otra vez a la vida que teníamos antes, que empecemos a llevar una vida como el mundo la tiene hoy en día. Pues. No es la voluntad de Dios que nosotros intentemos estar con Dios y estemos contaminados por muchas cosas del mundo. No hay manera de que nosotros podamos tener un buen resultado con eso. O estamos con Dios o no estamos con Dios, pues. Dios en su misericordia tiene paciencia con nosotros, porque Él está esperando que nosotros procedamos al arrepentimiento. Entonces, todos nosotros, si andamos rectamente, pues perfecto. Pero aquel cristiano que no anda muy bien, pues Dios le da mucho tiempo y le da una larga vida para que se arrepienta. Pero no podemos jugar con este Dios, porque también la palabra nos advierte que nuestra vida es como neblina que desaparece rápidamente.
Los santos, aquellos que viven apartados, consagrados a Dios, deben ser obedientes. Es la única manera de vivir en santidad. Si nosotros no conocemos la palabra, no podemos llegar a ser santos. Si no entendemos la palabra, sí, de repente entendimos el evangelio que nos predicaron al principio, nos bautizamos, pero si nosotros no avanzamos en el conocimiento de la palabra, pues entonces vamos a tener dificultades para llegar a ser totalmente santos como Dios quiere que nosotros seamos santos. ¿Ok? Entonces, alejarse de la vida antigua, porque ese es el propósito, ¿ok? Donde se satisfacían los deseos de la carne y se vivía en total ignorancia de la voluntad de Dios. Lamentablemente, el cristiano que vuelve al mundo, el cristiano que deja de hacer la voluntad de Dios, ya vive en la carne, pero no tiene ignorancia, conoce la voluntad de Dios. Lo que pasa es que desecha la palabra del Señor. Esa es la realidad, hermanos. Entonces, en primera de Pedro 1, del 14 al 16, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Fíjense, esto es lo que Dios quiere, que nosotros no volvamos a la práctica del pecado, a que no volvamos a andar en tinieblas, que no volvamos a estar bajo la autoridad de Satanás, que estemos limpios de toda maldad, de todo pecado, de la contaminación del mundo, de la amistad con el mundo, del amor al mundo, de la tibieza espiritual. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que estar alerta. Entonces, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, pues, sé santos porque yo soy santo. Esto de escrito está en Levítico. Ya leímos dos versículos con respecto a eso. Entonces, Pedro introduce una de las razones por las cuales el siervo de Dios debe ser santo en toda su manera de vivir, hermano. Porque primero Dios es santo y Él es el que nos está llamando. Él y Cristo fueron los que hicieron todo para poder permitir que nosotros nos reconciliáramos con Él. Y exige de nosotros que también seamos santos como Él es santo. ¿Ok? Que vivamos apartado del pecado en toda nuestra manera de vivir, pues. Por eso más adelante habla de que nosotros recibimos nuestra vana manera de vivir de nuestros padres y nosotros llegamos a imitar muchas cosas de nuestros padres. Ahora, siendo cristiano, ahora nosotros tenemos que imitar al Padre que tenemos hoy en día, el Padre espiritual, nuestro buen Dios. En Dios no hay tinieblas, en sus hijos tampoco debe haber tinieblas. Dios es luz, sus siervos deben ser hijos de luz. Dios no tiene comunión con el pecado, sus hijos deben alejarse del pecado. Entonces, en primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 7, estos versículos son importantes porque después dice que no podemos decir que no tenemos pecado, pero cuando Juan dice que no podemos tener pecado, todo el mundo se agarra de ahí para decir, todos somos pecadores. Pero Juan introduce antes algo que nosotros tenemos que leerlo y después de decir eso, dice, esto os escribo para que no pequéis. Entonces dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si nosotros, los que debemos vivir como santos en santidad, si decimos que tenemos comunión con Dios, que es luz y no hay tinieblas en él, y andamos en tinieblas, o sea, andamos haciendo lo malo, practicando el pecado, andamos tibios, perezosos, descuidados, entonces dice, mentimos y no practicamos la verdad, pues. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, fíjense, ¿qué nos está diciendo acá? Dios es luz, en Él no hay tinieblas. ¿Qué significa eso? Que nosotros los cristianos tenemos que ser luz y en nosotros no debe haber tinieblas. Es muy sencillo. ¿Ok? Después entonces habla de que eso de que, que no podemos decir que no tenemos pecado, pues, pero no está diciendo que somos pecadores, lo que está diciendo es que no podemos decir que no hemos pecado cuando en algún momento lo hemos hecho porque a veces fallamos, pues, pero no debería ser una condición natural y continua
del cristiano, pues, ¿ok? Entonces, Dios es puro, santo en todo su ser, lo mismo debe ser la vida de sus hijos. ¿Ok? Esa es la conclusión, pues. En el Sermón del Monte, pues, Cristo hablando del amor a los enemigos y todo eso que le está diciendo, él exhortó en Mateo 5:48, dice, sé pues vosotros perfectos, cabales, completos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí está hablando del amor, pero es algo que también podemos aplicar a la santidad y podemos aplicar a la fe, a la obediencia, a la pureza espiritual, pues, ¿ok? En Efesios 5:1 se nos manda a que seamos imitadores de Dios. Si Él es santo, nosotros tenemos que ser santos. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿ok? Entonces, es una nueva manera de vivir la que nosotros tenemos. Ahora, ¿dónde conseguimos nosotros, hermanos, esa nueva manera de vivir? En la palabra del Señor. Por eso tenemos que abrir los ojos de nuestro entendimiento, por eso debemos estudiar la palabra, debemos discernir la palabra para ponerla por práctica en nuestra vida de tal manera que ésta pueda transformarnos. Entonces, es una nueva manera de vivir, de conducirse que se desarrolla el conocimiento que adquirimos en la palabra de Dios, que nos lleva a ir transformándonos de una manera de conducirnos o vivir a otra superior, santa, pura. Pues. Pablo nuevamente en Efesios dice en el capítulo 5, versículo del 6 al 8, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos que desobedecen. Y hay una instrucción, hay una orden, dice, no seáis, pues, no sean, pues, partícipes con ellos, no los imiten. Tenemos que imitar a Dios. Entonces, cuando el cristiano quiere imitar al mundo, tiene un peligro, hermano, porque hay cosas que tal vez Dios no las prohíbe, pero no nos conviene como cristianos. Pero es el amor tanto a las modas, a las cosas del mundo, a las prácticas del mundo, que la carne puede más que lo que nos conviene. Entonces terminamos haciendo lo que la carne nos pide. Entonces no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas antes del bautismo, mas ahora soy luz en el Señor. Entonces hay una instrucción, andad como hijos de la luz, pues sé santo como yo soy santo. Pues. ¿Ok? Y esto es una instrucción que Dios nos está dando, hermanos y hermanas, para que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir, apartados para Dios. Es una manera de vivir diferente a la que teníamos nosotros antes de bautizarnos, ¿ok? Es una, es una vida que nosotros tenemos que aprender a llevarla y para eso necesitamos la palabra. Entonces sigue diciendo Efesios 5, del 15 al 17, Pablo dice, mirad, pues con diligencia cómo andéis, cómo actúan, cómo accionan, cómo viven, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, el 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos, abrir los ojos del entendimiento, fue creo que el primer versículo que leímos, ¿verdad? También Pedro exhortó a que entendiéramos. Entonces, tiene que ver es con inteligencia, no con emociones. Tiene que ver con la capacidad que nos ha dado Dios de razonar, pero para eso necesitamos estudiar la palabra del Señor y creer en ella y ponerla por obra, hermanos y hermanas. Entonces, Dios nos da la libertad, perdón, Dios no nos da la libertad de qué obedecer o qué desechar de su palabra, aunque generalmente es una práctica que a veces se ve en el mundo religioso y también dentro de unos cristianos. Si queremos ser santos, hermanos, debemos sujetarnos y vivir según toda la voluntad de Dios. No debemos ser selectivos en cuanto a obedecer o no obedecer, pues, como hacían los fariseos o las principales líderes del pueblo de Israel. Esta manera de actuar no nos hace a nosotros santos, sino pecadores, porque Cristo le dijo a los fariseos
y a muchos que se lo pusieron que ellos eran hijos del diablo, no de Dios, pues. Lo interesante de esta exhortación que está diciendo aquí en primera de Pedro es que lo interesante de esta exhortación es que Dios requiere de sus hijos que ellos se esfuercen por ser santos, o sea, separados del mundo, separados del pecado, separados en su manera de vivir, separados en su manera de pensar, separados en su manera de lo que anhelan. O sea, nosotros tenemos que tener otra visión. Por eso dice que pongamos la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. En el bautismo somos santificados, pues por Cristo y por el bautismo y hechos santos, consagrados o apartados para Dios. Pero en toda nuestra vida cristiana, Dios pone sobre el cristiano, sobre usted hermana, sobre usted hermano, sobre mi persona, la responsabilidad de mantenernos santos. Cristo nos santifica en su sangre, pero nosotros tenemos que luchar por ser santos como Dios es santo, apartados del pecado, de la vida mundana, siguiendo la manera de vivir que Dios nos está pidiendo, que Dios nos ha establecido en su palabra. Entonces, esto implica que es deber de cada cristiano rechazar las tinieblas, rechazar el pecado, no darle satisfacción a los deseos de la carne. Recordemos que los deseos de la carne se oponen a los designios del espíritu. Entonces, no darle satisfacción a los deseos de la carne, amar la luz, amar la palabra de Dios, la voluntad de Dios y vivir tal como Dios quiere, que seamos santos como Él es santo, pues tenemos que imitarlo. Entonces, nosotros debemos ser santos como Dios es santo. Sigue en Pedro, en primera de Pedro 1:17, dice, y si invocáis, ¿verdad? Ok. Esto quiere decir, y si, es puesto que invocáis, No. pues, por Padre, No llega. No. si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces vuelve otra vez las instrucciones, hermanos. Fíjense que es lo mismo. Condúzcanse, vivan, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y aquí entonces introduce lo que venimos hablando. Todos nosotros los cristianos debemos entender que aunque estamos viviendo en el mundo, no somos del mundo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Estamos como peregrinos de paso por este mundo, pero nosotros vamos hacia la tierra prometida espiritual, entre comillas, que es el cielo. Allá está nuestro destino. Entonces ya nosotros no somos del mundo y debemos aprender a vivir de esa manera para que no nos aferremos al mundo, para que no amemos al mundo, para que no querramos abandonar lo que el mundo nos muestra. Jesús en su oración, pues, al Padre dijo que sus discípulos no eran del mundo, en Juan 17:16, pues no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces, si no somos del mundo, hermanos, entonces debemos entender que somos del cielo. Si no somos del mundo, aunque estemos viviendo en este mundo, debemos vivir como santos. Entonces no debemos pretender vivir entre dos caminos, porque a veces queremos, como decían antes, o sea, lanzarle un disparo, un tiro al gobierno y otro a la oposición. O sea, nosotros debemos ser honestos, claros y entender que vamos por un solo camino, aunque estemos en el mundo, pues. Un rato con Dios y gran parte con el mundo. No debemos menospreciar, desvalorizar el alto costo que Dios pagó por rescatarnos de las tinieblas. No fue barato, del pecado y del lazo del diablo. Y eso es lo que ahora Pedro va a introducir. O sea, primero debemos ser santos y nos pone como ejemplo Dios, pues, basándose en lo que ya se había dicho en Levítico. Ahora nos va a decir por qué también nosotros debemos ser santos. Y es porque hubo un gran precio por nuestras almas. Dios tuvo que sacrificar a su hijo. Su hijo tuvo que dar su vida por nosotros. Entonces, en primera de Pedro 1, del 18 al 19, dice,
sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres. Entonces, fíjense el contraste, ¿no? Ya nosotros tenemos que vivir como nuestro nuevo Padre, con el Padre que aceptamos en el bautismo, que es nuestro gran Dios. Pero antes vivíamos con la vana manera, con la inútil o con la estéril manera de vivir que habíamos recibido de nuestros padres. Entonces, sabiendo que fuiste rescatado, o sea, quiere decir que ya nosotros no deberíamos seguir con esas prácticas que teníamos antes. Hay cosas buenas que recibimos de nuestros padres, pues aquí no está condenando todo, sino aquello que nos ponía o nos hacía que nos pusiéramos de espalda a Dios. ¿Ok? Entonces, no con cosas corruptibles como oro o plata, pues, sino, fíjense como lo dice Pedro, sino con la sangre preciosa, y agrega la palabra preciosa para darle énfasis al gran valor de la sangre de Cristo, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, pues, ¿ok? El sacrificio, el pago, el costo por nuestra alma fue muy alto, hermanos. Imagínense, por más que uno lo repita, siempre es sorprendente. El mismo Dios, en la persona de su Hijo, se hizo hombre para venir a rescatarnos, cuando nosotros no merecíamos ser rescatados, cuando nosotros vivimos de espaldas a Dios en gran parte de nuestra vida. Y por amor y por su justicia, Él vino a tratar de rescatar a su creación perfecta, el ser humano, el hombre. Entonces, no fue algo barato, hermanos. Fuimos rescatados, fuimos liberados. Esto implica que estábamos cautivos, que estábamos esclavizados en el mundo, bajo el pecado y el dominio del diablo. Jesús pagó un alto precio, no con cosas que no tienen ningún valor espiritual como el oro o la plata, sino con el precio de la vida y sangre del mismo Dios hecho hombre. Y eso tenemos que repetirlo y hasta que realmente entendamos, porque nosotros no podemos menospreciar la sangre de Cristo, no podemos tenerla por inmunda, no podemos pisotear el sacrificio de Cristo, no podemos ofender y afrentar el Espíritu que nos ha sido dado, pues. Entonces, Pedro acentúa y recalca sobre el gran precio que se pagó por nuestro rescate, pues. ¿Para qué lo hace? ¿Para qué nos dice esto Pedro? ¿Por qué se lo dijo a los hermanos del primer siglo? Para hacernos reflexionar, meditar, pensar, valorar, ¿ok? Para que no menospreciemos la sangre de Cristo, para que no menospreciemos el gran amor de Dios para con nosotros y no estemos coqueteando con el pecado, no estemos aferrados al mundo, no andemos entre dos aguas tratando de agradar a Dios y de agradar a la carne. Entonces, sino que le den el gran valor que se merece en su vida, esforzándose por llevar una vida santa. Entonces, vemos cómo la palabra, pues, nos exhorta, nos anima constantemente a que nos mantengamos en el carril que Dios nos ha trazado, que Cristo abrió para nosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida, pues. Cristo nos abrió el camino, nos muestra la verdad con la cual podemos ver ese camino, y cuando seguimos ese camino con la verdad, entonces Él nos da a nosotros vida, y vida en abundancia. Entonces, en primera de Pedro, pues como ya dijimos, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, hermano, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Y esto es interesante porque el hecho de que Cristo viniese no fue algo, un plan B, pues, ¿ok? La muerte, el sacrificio de Cristo no fue un accidente o un plan B que Dios ideó como emergencia por el fracaso del hombre en el Edén, pues, porque el hombre fue el que pecó, pues. No fue Dios el que fracasó, ¿ok? Entonces Pedro nos revela que Dios ya había planificado el rescate mucho antes de crear al hombre, desde la eternidad, pues. Fue un plan diseñado antes de que el mismo mundo fuera creado.
Entendiendo esto, debemos valorar la muerte de Cristo, teniendo y llevando una vida santa, siendo santos y esforzándonos por deshacernos de aquello que ofende a Dios y que mancha nuestra santidad, porque hay cosas que manchan nuestra santidad. Entonces, con la muerte de Cristo, Dios demostró su amor por la humanidad, queriendo librarles de la ruina eterna hacia la cual íbamos todos, ¿ok? A la perdición eterna. En 1 de Pedro 1, del 21 al 23 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, pues y aquí entra ya lo que es la palabra del Señor. O sea, Pedro en su exposición, o el Espíritu Santo, inspirando a Pedro, tocó todos los aspectos que nosotros debemos tener claro y que debemos considerar para llevar una vida santa. Entonces, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y el 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y cuál es esa simiente? Pues la palabra, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la palabra del Señor. Levíticos 27:8 certifica esto que está diciendo Pedro. Levítico 20 del 7 al 8 dice, santificaos pues, y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios. Pero ¿con qué lo relaciona? Dice, y guardad mis estatutos y ponerlo por obra, yo Jehová que os santifico. O sea, la santidad tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. La santificación tiene que ver con la palabra de Dios, con la obediencia a la palabra de Dios. El ser santos tiene que ver con vivir conforme a la palabra de Dios, hermano. Por eso, si no, el mundo, si no conoce la palabra de Dios, no pueden llegar a ser santos. Pedro nos habla de la importancia de la verdad, pues, o la necesidad, pues, o lo indispensable que es la verdad, el valor de la verdad, de la palabra de Dios, la cual, al ser obedecida, purifica nuestras almas, nos limpia de todo pecado y nos hace acepto ante Dios. La palabra es la que nos ayuda a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Por la palabra y la fe en ella hicimos lo necesario para recibir la purificación, la santificación de nuestra alma y lo seguiremos haciendo, hermano. Entonces, no hay manera de purificarse, santificarse o ser santos sin la fe que nos da la palabra de Dios. Sin fe ya nosotros sabemos que es imposible agradar a Dios. Pedro le da énfasis al hecho de que sin la palabra de Dios no se puede ser santo como Dios es santo. ¿Ok? Y por eso debemos escudriñar, por eso debemos buscar la palabra, por eso nosotros debemos profundizar en la palabra de Dios, entendiéndola y discerniéndola. Entonces, en primera de Pedro 24 al 25, dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pero dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pues. Entonces, nuestra vida en este mundo es efímera, pasajera. 70, 80, 90 años. Eso no es nada comparado con la vida venidera. ¿Ok? Pero la palabra de Dios no es así. Permanece para siempre y quienes la obedecen también permanecerán para siempre si llevan una vida santa. Entonces, las buenas nuevas que nos han sido anunciadas por la palabra de Dios es la que nos ha dado la oportunidad de obedecer a Dios, de cambiar nuestra antigua manera de vivir y de tener la esperanza de vivir para siempre. Entonces, en primera de Pedro, ya para ir concluyendo, en el capítulo 2, sigue con la idea, ¿no? Desechando, pues. O sea, fíjense que la idea va relacionada, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, decía como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es eso? La palabra del Señor. Para que por la palabra del Señor, para que ella crezcáis para salvación. ¿Okay? Entonces, entendiendo la importancia de la palabra, el sacrificio de Cristo y la cualidad de santo que posee Dios,
Esforcémonos, queridos hermanos, por ser santos, deshagámonos de todo comportamiento mundano, pecaminoso y conflictivo. Deseemos, anhelemos como un recién nacido la leche materna, la palabra de Dios, la leche espiritual, nuestro alimento no adulterado, y mediante la palabra crezcamos espiritualmente para obtener la salvación. El cristiano debe esforzarse por madurar espiritualmente mediante la palabra. Mediante esto permanecerá siempre siendo santo. Entonces, primera de Pedro 2:3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, conclusión, hermanos. Dios es santo y su mandamiento es que sus hijos sean santos, apartados del pecado del mundo, de los deseos de la carne y consagrados a vivir según su voluntad. Es responsabilidad de cada cristiano ser santos, apartarse del pecado y vivir conforme a la voluntad de Dios. No esperemos, como lo dice el mundo, que Dios nos cambie sin que nosotros hagamos el esfuerzo de cambiar y vivir en santidad. Dios no va a hacer nada milagroso si nosotros no le ponemos empeño a la palabra del Señor. Son muchos los que están esperando que Dios los llame, que Dios los cambie, que Dios los transforme y que Dios los haga obedecer y ser diferentes. La mala noticia para todas esas personas es que Dios está esperando que sea ellos o usted el que tome la iniciativa, que reciba el llamado del Evangelio, que preste atención a la palabra de Dios y haga el esfuerzo de cambiar y permitir que esa palabra le transforme desde adentro hacia afuera. Eso, hermanos, era hoy el mensaje. Me extendí un poco, pero espero que les pueda ayudar la enseñanza, que nuestro buen Dios pues les siga bendiciendo. Y muchas gracias por la invitación y también por acompañarnos. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Mario, muchas gracias por esta tremenda buena lección que hemos recibido hoy día. Dicen por ahí que lo bueno gusta y lo malo entretiene, y esto nos gustó. Estuvo bueno, muy bueno. Así que fuimos edificados, así vamos creciendo, vamos fortaleciéndonos en nuestra fe y vamos avanzando en este camino que va desde este suelo hasta el cielo. Vamos a tener una oración ahora. Voy a pedir al hermano Jorge si por favor nos puede apoyar con la oración, y después leeremos acerca de las visitas que tuvimos en Facebook y luego dejaremos el espacio si algún hermano quiere decir algo, algo relacionado con el tema. Sí, Hermano Jorge, hermano. Usted me dice cuándo empiezo, ¿ya? Ok. adelante, hermano. ¿No? Hermano, vamos a orar, dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Santo Padre, Padre eterno, Padre del amor, Padre de la gloria. Gracias, siempre diremos gracias. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos da al escuchar en esta plataforma de hermanos que nos traen la santidad de su palabra, que nos traen el conocimiento de su palabra y que nos permite, como dice el hermano Mario, seguir avanzando en este peregrinaje en que vamos camino a usted con el conocimiento de su santidad, entendiendo que esa santidad nos aparta del pecado y que por ello debemos luchar, que por ello debemos plegar, y por ello nunca nos debemos doblegar. Gracias por esta enseñanza, Padre. Nosotros, tus hijos, sabremos aquilatar estas enseñanzas e iremos por el camino de justicia que usted nos ha trazado. Gracias por ello, Padre. Gracias a los hermanos que mantienen esta plataforma, porque por ello nos vamos edificando y santificando cada día más hasta llegar a buscar la talla de Cristo. Permítanos, hermano, en este momento, Padre mío, orar en este momento por los hermanos que se encuentran en algunos problemas de salud. Por la hermana Patricia Collao, por la hermana Irma Ramírez, por la señora Karin Cox, que tengo entendido es esposa de un hermano, por la hermana Magali González, madre de nuestro hermano Sergio, por la hermana Elena Arasmi, por la hermana Marta Córdoba, por el hermano Agustín Mendoza, por la hermana Mariela Mejía, por la recuperación pronto y agradeciendo por la buena intervención que han tenido los médicos en el hermano Radmiche, por la mejora de la hermana Lupita Linares, por la nieta de la hermana Rudari, la niña Salomé, y por todos aquellos, Padre, que en este momento de repente mi mente se olvida, pero que usted
conoce nuestra oración, usted conoce nuestro clamor diario. Oramos porque usted intervenga, su voluntad siempre, Padre, su mano bendita, su providencia divina, para que todos sus siervos podamos solucionar los problemas carnales y nos permitan avanzar en la prédica del Evangelio, en la prédica espiritual, que es aquella que nos perfecciona en nuestra santidad. Gracias le damos, Padre. Oramos por la paz mundial. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Gracias, hermano Jorge, por cooperarnos y apoyarnos con la oración. Y ahora vamos a leer un poquito acerca de Facebook. En Facebook estuvieron la hermana Bárbara Borruel, Tomasita Sánchez, Seila Soto, Susana Treviño, José Castro Bravo, Isabel Ramos, Aguilar Flores, Heidi Palacio, Jenny Gómez, Sandra Espinosa Rosales y Julia Flores Navarro. La hermana Julia Flores Navarro, ya de Catacao, dice: buenas noches, hermanos, sus oraciones por Julia, Ingrid, Giovanni, Rosita y Miguel Ángel de salud de la congregación de Catacaos. Un abrazo fuerte y fraterno. Bendiciones, hermanita Julia, y tendremos presente en nuestras oraciones también a todos esos hermanos y esos niños también que están pasando por momentos difíciles en cuanto a la salud física. También debemos orar por aquellas personas para que se mantengan firmes en las cosas del Señor, y los que todavía no han sido obedientes a Dios puedan hacerlo la brevedad posible, porque como decía el hermano, el tiempo es efímero, se va rápido, pronto. Así que a ver si tenemos algo aquí en el chat, vamos a leer también. Dice así, de Abelardo Pino: saludos, hermano Ralph. Tendremos que portarnos mejor ya que nos va a observar mejor, claro, con la cirugía a los ojos. El hermano Gilbert dice, Isaías 57:15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí está el texto que puso el hermano. La hermana Jenny Gómez dice, Juan 8:44: gracias, mi hermano Mario, muy buen estudio. Dios le bendiga siempre a usted y su familia. Muy interesantes sus hermosos recordatorios. Feliz noche para todos, mis hermanos, bendiciones. Eso es lo que tenemos hoy día. Y la hermana Alba Rocha dice: amén, amén. Dios les bendiga, hermano Mario. Gracias por el estudio, aunque entré parece tarde seguramente, pero escuché en cuanto a la santidad. Y el hermano Luis Germán dice: gracias por las enseñanzas, hermano Mario. La hermana Luz Dari dice: amén, gracias, hermano Mario, por excelente mensaje. Dios te bendiga siempre. Nuestro Padre Celestial nos ayuda a vivir en santidad. Hermano Jorge, por la oración. Bendiciones para todos. Dice luego, a ver, de Miguel Quiratoa: buena enseñanza al hermano Mario. Que el Señor bendiga a todos y todas. Me despido deseándoles bendiciones abundantes para los fieles de todos. A ver, aquí va. Ya. Hermano Hernando, dices. 72, 63, 44. Dice. Gracias, hermano Mario, y a todos, hermanos. Dios les bendiga. Elizabeth eh, dice: gracias, hermano Mario Arellano, excelente estudio y nos ayuda a valorar el gran amor que Dios ha tenido para la humanidad. Bendiciones, orar sin cesar. Todo eso es lo que tenemos ahí en el chat. Y a ver que si tenemos algo más por acá. Ya, eso es todo por ahora. Y ahora abro la oportunidad para si alguna persona, algún miembro quiere decir algo acerca, ojalá que sea acerca del tema y que no se alarguen mucho, ¿ya? Hermano Ralph, por favor. ¿Que hable o la oración? No, ¿qué hables? Ah. Que hiciera la oración. Cuéntale, háblale. Es que tiene la mano levantada y No. Mira, sí, no sé ahí qué- aparece la mano. Ah, ya, ya.
Ya, La veía con los lentes ahumados. está arrepentido entonces, ya. No, yo aprovecho, agradezco al hermano Mario la excelente exposición y que nos sirva a todos y no nos olvidemos de ese amor que Dios nos ha dado a nosotros y cómo tenemos que responderle a Él. Si queremos la vida eterna, la salvación y queremos estar con Él en la otra vida, bueno, tenemos que obedecer. Gracias por los consejos espirituales que nos ha entregado nuestro hermano Mario en esta tarde y que nos sirva a cada uno de nosotros para cambiar o rectificar si en algo estamos mal en nuestra vida. Muchas gracias. Gracias, hermano Ralph. Hernando, 726346, qué apellido, ¿no? ¿A dónde? Buenas noches para todos mis hermanos. Buenas noches. Damos gracias al hermano Mario Arellano, que estuvo muy hermoso ese mensaje. Creo que nos cae muy bien a muchos. Y gracias a todos los hermanos que estuvieron conectados por medio de esta plataforma. Dios los bendiga. Yo lo bendiga. Usted es de Colombia, ¿no? Sí, señor, soy de la congregación de Suacha Ducales, aquí en Así, Bogotá. por el acento, me imaginé. Que Dios le bendiga. Gracias por estar aquí y apoyarnos en esta tarea del día a día de predicar el Evangelio. Hermano Jorge Sí, Figueroa. hermano, sí, una inquietud, hermano, ya no voy a alabar su estudio, hermano, porque ya lo han alabado demasiado. Muy buen estudio, Sí, muy buen gracias. estudio y muy bonito. Pero aquí tengo dos inquietudes de la vida. Sucede, ¿ah? Acá en Lima, Perú, ha sucedido. La pregunta es la siguiente. Si un hermano, eh, en el trayecto, lo estoy llamando hermano por ahora, eh, se comporta bien con los mandamientos de Dios, pero tiene duda de su bautizo. Primera pregunta, ¿debiera volver a bautizarse? Segundo, si un hermano que se ha bautizado y se aparta de Dios, está 2 años fuera de Dios, haciendo cosas que no debe, pisoteando la sangre de Cristo. Primera pregunta, si vuelve, obvio que hay que tratar que vuelva con mucho amor, con mucho respeto, con mucho cariño, eso sí, no está en duda. Si vuelve, ¿tendría que volver a bautizarse? Creo que no, pero yo no lo podría llamar hermano en ese caso, porque por experiencia le digo que varias personas se han alejado cuando han visto a aquellos que seguían a Cristo, que se habían vuelto al pecado, o sea, habían perdido su santidad y por esa razón decía, este es tu hermano, decía, y se alejaba. ¿Me puede algunas opiniones, hermano, sobre eso? Si me deja entender, por favor. Sí, hermano. Lo primero es aquel que tiene duda de su bautismo, pues. Sí, Recordemos que uno de los factores necesarios para que el bautismo sea válido es creer lo correcto, pues, ¿ok? Eh, el arrepentimiento también, o sea, creer el evangelio, el arrepentimiento. ¿Por qué muchas veces por qué muchas veces no? ¿Por qué el bautismo que se da en las denominaciones, por ejemplo, en las pentecostales, esa no es válido? Porque cuando ellos se bautizan, no han entendido para qué es el bautismo y cuál es el propósito del bautismo. Si un hermano tiene dudas con respecto a su bautismo y no tiene claro la razón, porque a veces hay algunos que se bautizan porque alguien le dijo bautízate. Algunos muchachos se bautizan porque el papá le dice, mira, bautízate. Y no lo hicieron realmente de la manera correcta y después con los años tienen dudas. Yo creo que lo mejor es bautizarse, ¿ok? Para evitar ok, cualquier cosa. Ahora, ok. por lo segundo, un hermano que se aparta, que ha pisoteado la sangre de Cristo, pues lo mismo que nos puso el hermano Gilbert ahí Gilbert o Gilbert, Gilbert, no creo que es, ¿no? Gilbert. Sí, de Isaías, Dios siempre va a aceptar al corazón contrito, pues a la persona arrepentida, hermano. Y si Dios lo acepta y lo perdona, pues nosotros no deberíamos ser aquellos que los vamos a rechazar, pues. ¿Ok? Debemos recibirlo también con amor, pues. El tema de que si es hermano o no es hermano, bueno, eso hay diferentes opiniones, pero el hecho de que era hermano antes de apartarse, supuestamente dejó de ser hermano porque anduvo mal.
y después cuando se arrepiente, vuelve a ser hermano, pues lo que nos está mostrando es que nunca dejó de ser hermano. Pero hay mucha tela que cortar, pues yo creo que no me metería mucho con la respuesta a esa pregunta porque eso sería para rato. Y la última pregunta que me hizo, se me fue, ¿cuál fue? La última observación. Hermano, eran dos nomás, hermano, ya. El Ah, cansancio pero le yo ganó. como que capté tres, pues, yo como que capté tres. No, Sí, no, eso, no. hermano. Bueno, muchas gracias, hermano. De nada. Entendido perfectamente. Gracias. Muy bien. Gracias. Bien, estamos llegando al final. Si alguien se bautiza pero no de plena fe, entonces está dudando y no hay aceptación de parte de Dios en cuanto a ese bautismo. Otra cosa, las personas que han sido bautizadas y con convicción y se han convertido a Cristo, aunque después hayan pecado, no hay un texto que diga que tienen que volver a bautizarse, ¿ya? Si lo han hecho correctamente. Un ejemplo, 1 Corintios capítulo 5, el hombre que había sido, que era un cristiano pero estaba en pecado, fue sancionado, fue disciplinado y después tuvo que volver a bautizarse. Capítulo 7 del libro 2 Corintios no dice que tuvo que volver a bautizarse, sino que fue aceptado nuevamente. Porque usted tiene, si uno tiene un hijo y el hijo se comporta mal y quiere renunciar a la paternidad de uno, eh, ¿deja de ser hijo? No, siempre sigue siendo hijo, aunque él quiera, pero también no va a recibir la herencia que corresponde. De igual manera, los cristianos no vamos a recibir la herencia que corresponde si permanecemos en pecado, pero si nos arrepentimos correctamente, vamos a recibirla. Dios no dice que tiene que volver a bautizarse una persona, sino que tiene que tiene que arrepentirse de sus pecados. ¿Algo más? Okay. No, gracias, hermano Néstor. Gracias, hermano Muy Néstor. buena respuesta, hermano Néstor. Excelente. Nos Hermana, dice. gracias, hermana Dori. Sí, hermanito Néstor, quiero decirle al hermano Mario que agradecerle que me ha estado muy bonita la meditación que nos ha traído, una buena exhortación. Sí, hermano, lo que usted está diciendo es cierto, porque yo también tenía ese problema que yo decía, pero no, yo no sabía qué cosa era arrepentimiento, ya, y quería bautizarme de nuevo. Un hermano llegó de Tumbes y dijo, sí, hermana, tiene que bautizarse de nuevo. Pero no, otro hermano predicó y dijo lo mismo que dijo usted, uno se arrepiente y se apega más a Dios y siempre permanece ahí cerca de Dios y se ve pues los frutos se ven cuando están arrepentidos, cuando hay un arrepentimiento, ¿no? Y uno vuelve pues al camino del Señor y hay que estar ahí permanente siempre, así como yo, ¿no es cierto? Así es, pues. Gracias. Gracias, hermanito. Hermanito Mario, que Dios lo bendiga. Muy bonita exhortación, hermanito. Bien Amén. interesante. A todos nos Gracias. gustó, creo, porque es muy necesario. Gracias, mi hermano. De nada, Dios hermano. los bendiga a todos. Tres pensamientos que rescaté. Tenemos que pensar como Cristo piensa, hablar como Cristo habla y hacer como Cristo hace. Eso es santidad. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Mario. De nada, Y hermano. nos estamos yendo, hermanos. Todos. Bye. Gracias, hermano Mario. Gracias a De todos, nada, hermano hermana. Néstor. Muy buena aplicación. Gracias. Buenas noches, hermanos. Buenas Buenas noches, que Hasta estén luego a bien. todos. Bye Cuídense. a todos. Gracias a todos. Hasta Dios les luego. bendiga. Cuídense, Chao. Nos hermanos. vemos Hasta mañana. luego. Chao, Se si Dios lo permite. queden. Para todos. Un aviso antes que se vayan. Para ¿Sí? que vayan pensando, la próxima semana, desde el sábado 5 en adelante, en Chile se va a cambiar la hora. Vamos a ir una hora para atrás. En la invitación que yo mando a cada uno de ustedes en forma individual está el horario de su país. Va a estar ya organizado nuevamente para que sepan. ¿Ya? Gracias, hermano. Ok, hermano, gracias. Ya. Que Bye. Dios les bendiga. Gracias. Buen Adiós. Feliz noche. Ok, Y de hermanito. nada, que estén Gracias, bien. hermanitos. Cuídense, Bendiciones para hermanos. todos. Bendiciones. Bye a todos. Bye.